Muy bien, sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos de pie y a rezarle juntos una Ave María a nuestra Madre del Cielo antes de empezar esta exposición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Tenga la bondad de sentarse y seguro que los que están en su casa ya están sentados. Bien. Sean todos bienvenidos a esta conferencia que vamos a tener sobre la Carta Apostólica del Santo Padre Patris Corde. Agradecemos a todos los que están presentes aquí en la iglesia, también a todos los que nos acompañan a través del Zoom. Hemos instalado las cosas en tiempo récord, dentro de lo que cabe. Es verdad que empezamos un poquito más tarde la Santa Misa, pero yo creo que pues, es valiosísimo el hecho de que ustedes nos puedan acompañar y que tanta gente pues, a través de las redes pues, esté también acompañándonos. Estamos en el año de San José. El Santo Padre Francisco ha declarado un año a San José. Lo recordamos para los que estaban en la misa de esta mañana y esta noche, como el ministerio del Santo Padre ha estado siempre acompañado, bendecido por San José. Y qué bueno es que personalmente tengo que reconocer que este asunto del año de San José a mí me ha gustado muchísimo. La verdad es que ha sido una oportunidad para encontrarse con San José, conocer su vida, sus virtudes y de alguna manera pedirle su intercesión. Me parece que es quizás lo que a nosotros un poco más nos interesa, seguir su ejemplo y sus virtudes. Vamos ahora entonces a hablar sobre la carta apostólica, como ustedes pueden ver, los que están aquí en la pantalla y los que están en el Zoom a través de la pantalla compartida, unas claves de lectura de la exhortación apostólica, de la carta apostólica Patris Corde. ¿Cuál es la intención del documento? ¿Qué es lo que pretende el Santo Padre? Lo dice tanto al principio como al final del documento. Ustedes pueden ver que donde vean que dice, ya iba a apuntar con el dedo, ¿no? Pero por si acaso. Donde dice página 68P98 es la página del folleto que hemos impreso aquí en la parroquia. Esto es para obligarlos a que lo compren. Digo, por si acaso. Lo pueden venir a comprar. Y así ya lo pueden encontrar por si les interesa subrayarlo o verlo. ¿Qué es lo que dice el Papa al principio? Él quiere compartir algunas reflexiones personales sobre la figura de San José, que califica de una figura extraordinaria, dice el Papa, y tan cercana a nuestra condición humana. Es verdad, es un hombre como nosotros, un trabajador como nosotros, un miembro de una familia, padre, esposo, como cualquiera de nosotros. Pero también el Papa al final dice, cuando ya termine y hace la conclusión, ¿cuál es el objetivo de la carta? Dice el Papa, el objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo. Y yo creo que sí lo va a conseguir, que crezca el amor a San José, para ser impulsados a implorar su intercesión, para amar a San José, para pedir su intercesión, que interceda por nosotros, y para imitar sus virtudes, como también su resolución, su determinación. Hay algunas, esa resolución, esa decisión que tiene San José, bueno, aparecerá en algunos documentos. Ahora bien, ¿qué es lo que pretende el Santo Padre? Esto, que amemos a San José, busquemos su intercesión e imitemos sus virtudes. Fíjense lo que dice el Santo Padre. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria y discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Aquí el Papa pues ha mencionado antes de esto, ha mencionado
los distintos momentos difíciles que hemos vivido durante la cuarentena, el confinamiento más estricto. Entonces, él dice, bueno, en estos momentos San José es un gran intercesor, es lo que dice el Papa. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos, que no aparecen ni hablan como San José, o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. ¿Quién es San José? Entonces ahí viene el Papa y empieza a hacer una descripción de la vida de San José. Entonces aquí lo que hemos hecho nosotros en el PowerPoint es poner escenas de la vida de San José. Aquí están los desposorios de San José y la Santísima Virgen María. ¿Quién es San José? Pues aquel hombre que, llamado por Dios a ser el padre de Jesús, y que Dios le dijo, oye, recibe en tu casa a tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Quién es San José? Aquel hombre al que Dios le habla en sueños. Y hemos puesto aquí la imagen del San José dormido, que tengo que contar una alegría, me la regalaron este fin de semana. Una persona que hizo la confirmación me dijo, padre, le voy a regalar una imagen. Y me regaló la imagen del San José dormido. Ya lo puse debajo del televisor para que San José me recuerde que tengo que ir a dormir temprano. Bien. Y ya saben que lo que hace el Santo Padre es, ustedes pueden ver ahí debajo de San José, poner los papelitos con las intenciones, situaciones, problemas que quieren resolver. Yo creo que voy a poner un blog debajo de San José, porque con tantas cosas que tengo que pedirle. Bien. ¿Quién es San José? El hombre, bueno, el Papa dice muchas cosas más. No he puesto todas las escenas de la vida, pero sí se dan cuenta que aunque no habla, siempre aparece, siempre está en la vida de Jesús y en la vida de María. Aquel que tiene que salir de Nazaret para el censo hacia Belén, ese es San José. Aquel que fue testigo de la adoración de los pastores, de los magos también, aquel que, claro, o sea, si nos ponemos en la situación de San José, todo para él debió haber sido asombroso, magnífico, ¿no? Que de repente la estrella, vienen unos magos de Oriente, vienen los pastores, los ángeles que cantan gloria a Dios en el cielo. O sea, San José fue un hombre lleno de bendiciones y que el Señor le concedió muchas gracias. Aquel que presenta al niño Jesús en el templo. Aquí vemos la escena, el niño Jesús presentado en el templo, acá está el anciano Simeón, la profetisa Ana, y acá los dos pichones que le llevan para el rescate del niño. San José es aquel que se angustia, normal, ante la pérdida de su hijo. Cuando el niño Jesús desaparece en el templo. Yo cuando busqué en internet, pues no, la imagen que iba a poner, puse a Jesús en el templo y todos aparecen el niño Jesús hablando con los sumos sacerdotes, pero luego encontré esta me gustó, ¿no? Porque ya es el niño, vente acá niño, ya vámonos a la casa, ¿no? Más o menos, ¿no? Este es él. Bien, ese es San José. ¿Dónde está la grandeza de San José? Dice el Santo Padre, página 70-71, para los que tengan el folleto. La grandeza de San José consiste en nada más y nada menos en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Claro, la grandeza de algo es aquello que lo hace único. Esa es la grandeza de algo. Ahí está la grandeza, aquello que lo hace único, irrepetible. Y el Papa menciona distintas, podríamos decir, características de la vida de José. Un hombre con vocación, Dios le llamó. Un hombre que siempre estuvo dispuesto a servir, que se dio a sí mismo, el don total de sí mismo, y que supo hacer sacrificios en nombre de Dios. Sacrificar su propia vida, sus propios planes. Lo decíamos en la misa, en esta noche, como Dios hizo de José el hombre de los cambios de planes. Pues a veces eso implica sacrificar cosas, incluso cosas buenas y lícitas. La vida cristiana es así. Por su papel, sigue el Santo Padre, en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano.
Eso desde el principio. Y los romanos pontífices han dedicado cartas, títulos a San José. Y hay un texto de Santa Teresa de Jesús, porque para Santa Teresa de Jesús, San José es maestro de oración, maestro de vida interior, de intercesión. Tomé por abogado y señor a glorioso San José, con este castellano antiguo. Me encomendé mucho a él. Comencé a hacer devociones de misas, a ofrecer misas, y cosas muy aprobadas de oraciones. Y tomé por abogado a San José, y él lo hizo como quien es, que pudiese levantarme y andar y no estar tullida. Esto es porque en la vida de Santa Teresa de Jesús hubo un momento en que ella estuvo muy enferma y acude a San José. Y también habla de él como maestro de oración. Y, si no lo sabían, el primer monasterio que ella funda tras la Reforma es el monasterio de San José de Ávila. Ella estaba en el monasterio de la Encarnación y funda, en las Carmelitas Descalzos, funda el monasterio a las afueras de la ciudad de Ávila, que es el monasterio de San José, bueno, a las afueras, ahora está dentro de la ciudad, ¿no? Bien. La grandeza de San José, porque el pueblo cristiano ha hecho de San José, pues, un notable intercesor al que se puede acudir. Y por eso el Papa recuerda esta expresión que algunos santos también han utilizado, ite ad Joseph, id a José. ¿Esto de dónde viene? Viene de la escena del libro del Génesis, cuando el pueblo de Israel estaba en una hambruna terrible y tenían que ir a buscar alimento a Egipto. Y hete aquí que primer ministro del faraón era José, aquel muchachito que los hijos de Jacob habían vendido. Casi lo mataban. Lo venden a los ismaelitas, ellos lo pasan a Egipto y así es la historia. Pues aquel que habían despreciado se convierte en canciller del faraón. Y por eso cuando los israelitas van al faraón por necesidad de ayuda, ¿qué les dice el faraón? Vayan a José, él se encarga. Una expresión muy bonita que luego pues también hay otros santos que la han utilizado. San José María también dice, con San José el cristiano aprende lo que es ser de Dios y estar plenamente entre los hombres santificando el mundo. Además, San José María tenía una costumbre muy bonita que era que en la llave del sagrario, todavía no lo he hecho, así que si alguien se anima, estoy dispuesto a recibirlo. En la llave del sagrario habitualmente ponía un llaverito con la imagen de San José de un lado y por el otro lado grabado lo ite a Joseph. ¿Por qué había puesto San José María esto? Porque él decía que el pueblo de Israel fue a José para buscar el pan, la comida. Así también nosotros acudimos a la intercesión de San José para recibir la comida de la Eucaristía. Y por eso la llave del sagrario tiene el llaverito. Si alguno quiere hacer un llaverito, avíseme nomás y yo le explico cómo. Muy bien, seguimos. 3 temas vamos a ver. Primero, la ternura. El segundo, la acogida. Y el tercero, la valentía. No sé si en ese orden, pero la ternura es el primero. No vamos a explicar todo lo que el documento dice porque eso nos llevaría pues, mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a ver estos 3 aspectos que pueden servir de claves de lectura. ¿Cuál es la idea? De que estas 3 ideas se repiten en el documento y no solo en el documento, sino también en la enseñanza del Papa Francisco. Y por eso vamos a ver estos conceptos con textos de la Escritura en algunos casos o con textos del Santo Padre en otros documentos. Y así enterarnos qué es lo que el Papa quiere decir con ternura, qué es lo que el Papa quiere decir con acogida, con valentía. Bien. Ay, para atrás. El concepto de ternura aparece en la Escritura, ya lo hemos explicado algunas veces. Dios tiene ternura por su pueblo. En los Salmos aparece, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Su ternura alcanza a todas las criaturas. ¿Puede una madre olvidar al niño? Esta fue la lectura de ayer, la primera lectura de ayer. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. ¿Qué más ternura, qué más amor
que el de una madre. Pues la ternura de Dios es mucho mayor. Eso es lo que nos quiere decir. El concepto de ternura aparece ya al principio. Miren la fecha, 19 de marzo del 2013, justo hace 8 años. Son palabras de la homilía del Papa en el inicio de su pontificado. Vamos a leerlas con calma. El preocuparse, custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte, valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles. Bien que lo dice. Incluso hay gente que piensa que el cristianismo es de débiles, porque tiene que tener compasión, porque tiene que tener ternura, como si eso fuera de débiles. No, dice el Papa. No es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad de la ternura. Entonces el Santo Padre ya en otras ocasiones utiliza esta expresión que también a nosotros pues nos va a servir para apuntar a la noción de ternura del Papa. En otro texto, esto es en otro discurso, el Padre con paciencia y amor, Padre Celestial, con esperanza y misericordia, no había dejado ni un momento de pensar en Él. En cuanto lo ve todavía lejano, ese Padre de misericordia es aquel, el de la parábola del Hijo Pródigo. Ya sabemos que el Padre Celestial es representado por el Padre de la parábola. En cuanto lo ve, en cuanto lo ve todavía lejano, corre a su encuentro y lo abraza con ternura. Por eso el texto dice, se lo comió a besos, lo llenó de besos. Esa es la ternura de Dios. La ternura de Dios dice sin una palabra de reproche. No le reta, no lo humilla más, no lo hunde, porque ya viene hundido, ¿para qué más? Al contrario, lo llena de besos. Ha vuelto. Y esta es la alegría del Padre. En ese abrazo al Hijo está toda esta alegría. Ha vuelto. Dios siempre nos espera, no se cansa. Yo recuerdo que la manifestación de esa ternura de Dios pues se hizo muy viva cuando el Santo Padre, no me acuerdo en qué audiencia o ángelus, había dicho que esto que hemos oído, que Dios no se cansa nunca de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Esa frase causó un impacto como ustedes se imaginan. Es que no se imaginan, porque eso se notaba en el confesionario. La gente empezó a confesarse muchísimo. ¿Por qué? Porque, es decir, claro, esto no me pasó a mí, pero un sacerdote decía que se le había llegado una persona y que había dicho, mire, yo no sé por qué estoy aquí, pero como Dios no se cansa de perdonarnos, aquí estoy después de 40 años sin confesarme, ¿no? Es decir, al final, la ternura de Dios hace que el hombre se acerque a Él. El maligno, lo hubiera puesto con minúscula, pero bueno, pero estaba con mayúscula. Es que es nombre propio, ya empezaron los gramáticos, pero bueno. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Vamos a ver, ¿qué es lo que el Papa dice? Muy bien, la ternura de Dios que se manifiesta en San José, que es el hombre de la ternura, pues ese Dios ha querido mirarnos a nosotros con ternura, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras debilidades y caídas. Ha querido acogernos. Todos nos acordamos de aquella el milagro de la curación de un leproso, cuando nadie lo quería tocar y Jesús lo tocó. Seguro que lo tocó con ternura. No hay otra manera de manifestar o que Jesús hubiera manifestado ese cariño y ese amor. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. El demonio, precisamente, es llamado en el libro del Apocalipsis 12, el acusador de nuestros hermanos.
el que los acusaba día y noche. Dios es el que acusa. Perdón, el maligno es el que acusa, Dios es el que siempre perdona, es el que nunca acusa, no reprocha. El siguiente concepto, valentía. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús. Recordemos que poner el nombre significa tener autoridad, pertenencia sobre lo que recibe el nombre. Y tiene la valentía de asumir esa misión, que en principio, entre comillas, no se sentiría obligado, pero Dios le llamó. Dijo, oye, no, acoge a tu esposa, acoge al hijo que lleva en sus entrañas, tómalo como tuyo. Esto es muy bonito porque es hijo de José. Ya saben que el nombre de Pepe, que se le da a los José, viene de las dos P, que significa padre putativo. Padre putativo significa que se piensa que es el padre. Eso significa que se piensa que es el padre. De ahí viene Pepe. Para algunos será un descubrimiento. De ahí viene por qué le llamamos Pepe. Ahora bien, pero es que Jesús no solo es que se pensaba que era el padre, porque todo el mundo lo pensaba, es que era de verdad. No porque participara biológicamente en la concepción de Jesús, sino porque Dios se lo dio como hijo. Y los hijos siempre son un don de Dios. Siempre. Aunque en este caso solo lo criara, ¿no? Que no es poco. Pero los hijos son un don de Dios. Por eso lo de padre putativo, sí, está bien, pero es que no es solo eso, es mucho más. Es de verdad su hijo, le pone el nombre. Tengamos la valentía, y aquí esto ya nos dirige a nosotros el Papa, de salir para llevar esta alegría y esta luz a todos los sitios de nuestra vida. Al hablar de la resurrección, dice el Papa, esa es nuestra gran certeza, es el tesoro más valioso. ¿Cómo no compartir con los demás este tesoro, esta certeza? Es decir, Dios nos ha hecho valientes por la resurrección. Esto lo dice en una homilía, claro. Ya se ve que el concepto de valentía del Papa va por el lado del arrojo, la resolución, el decidirse, porque tenemos confianza en Dios, porque Dios está a nuestro lado, porque Él está vivo y lo que Él nos pide siempre es posible hacer. La paciencia de Dios debe encontrar, dice el Papa al hablar aquí de Santo Tomás, también hablando de la resurrección, la paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él, sea cual sea el error, sea cual sea el pecado que haya en nuestra vida. Hay que tener valentía también hasta para arrepentirse. Jesús invita a Tomás a meter su mano en las llagas de sus manos y de sus pies en la herida de su costado. También nosotros podemos entrar en las llagas de Jesús, podemos tocarlo realmente. Y esto ocurre cada vez que recibimos los sacramentos. ¿No les suena esto a todos? El alma de Cristo, dentro de tus llagas escóndeme. Y además es una oración que justamente rezamos cuando hemos recibido un sacramento, que es la Eucaristía, en que hemos tocado a Jesús. Por eso, la valentía de volver a Dios, como lo hizo Tomás, como lo hemos hecho muchas veces. No pasa nada si le fallamos a Dios. Bueno, vamos a ver que sí pasa, que cometemos un pecado, pero hay que volver y hay que ser valientes y pedirle al Señor fortaleza para que podamos volver a su camino. El Papa utiliza el concepto de valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. Ya no solo es el arrojo, el ser lanzado en el buen plan, ¿no? Sino que, oye, si ya te lanzas, piénsalo bien, sé creativo, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién vas a contar? Por eso es la que surge en momentos de especial dificultad. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, tirar la toalla, colgar los guantes. O podemos ingeniárnosla de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener.
A la gente le conviene sufrir un poco, porque cuando sufre, saca, pues el hambre obliga, ¿no? Esto de que el hambre obliga, lo sabemos. ¿Cuánta gente eh, precisamente cuando tiene dificultades aprende cosas, resuelve problemas? Pero el que se desanima, el que dice, no, yo esto no lo puedo superar, esto no es para mí, bueno, le falta creatividad, valentía creativa. Son conceptos que me parece que incluso no serían separables. Toda valentía de alguna manera es creativa. Algo tiene que hacer para solucionar esa situación. Y en eso en San José encontramos, no solo, miren lo que le dice, oye, tienes que irte a Belén. Y José no dice, ¿y cómo lo tengo que hacer? Que cualquiera de nosotros enseguida queremos que ya nos den la respuesta hecha. No, José no. Dice, ya hay que ir. Bueno, yo me las arreglo. Oye, que hay que ir a Egipto. Uf, la ida a Egipto. Eso es peor todavía. Un país distinto, lengua distinta, tener que buscar casa, trabajo, comida. O sea, nosotros planteamos la ida a Egipto como si fuera un paseo como Heidi en la pradera, ¿no? Pero, oye, no es un paseíto por la pradera, es una cosa muy complicada. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret. O sea, Dios no te va a abandonar. Lo que hagas, si tú pones de tu parte, lo que esté a tu alcance, no te pide que seas igual a otro, pero lo que esté a tu alcance, Dios siempre logra salvar lo que es importante. Esa valentía creativa de José, que sabía transformar un problema en oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Vamos, que esto en los negocios se nota. Una persona tiene un negocio, oye, enseguida se da cuenta por dónde van las cosas, qué tiene que hacer, qué tiene que comprar, por dónde incursionar. Precisamente una dificultad hace que la gente sea creativa. Eso que pasa en la vida comercial, de negocios, pues también pasa en la vida espiritual, pasa en el apostolado. Eso que quizás pensamos que en un apostolado concreto es un problema, quizás es una oportunidad. A lo mejor lo que te falta es rezar un poco más. Quizás te falta un poquito más de labia y a lo mejor conviene que te prepares un poco. Ya depende, pero ingenio. Hay que ingeniárselos. Es la misma valentía, y aquí el Papa da un pequeño salto, es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico. Aquí está, yo personalmente me gusta mucho los mosaicos, esto es un mosaico de Rubnik. Rubnik es un jesuita, sacerdote, artista, teólogo. Me parece que es eslovaco o esloveno, no me pregunten, pero busquen Rubnik. Entonces tiene unos mosaicos preciosos. Entonces siempre que puedo poner alguna escena de la vida de Jesús, busco algún mosaico de Rubnik. Y Rubnik aquí ha hecho el descenso del paralítico. Es la valentía creativa de los amigos del paralítico. Oye, que esto está lleno, ¿qué hay que hacer? Vamos a abrir el techo. Bueno, que no me hagan en la iglesia, que acabo de arreglarlo, ¿no? Pero, es decir, abramos el techo, busquemos la manera, solucionemos este asunto. Hay que llevar a nuestro amigo a Dios, hay que llevarlo a Dios. ¿Qué puedes hacer tú? A más de rezar, que está muy bien, por supuesto, ¿no? Rezar es lo primero, y orar por esa persona, pero piensa, hay que abrir el techo. A veces hay que llevar a la gente y ponerla delante de Jesús, como hicieron los amigos del paralítico, con creatividad, con ingenio. Y el tercer concepto es la acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. No puso condiciones. ¿Me lo pide Dios? De cabeza, sin dudarlo, sin pensarlo. José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que, aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María.
Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Esto es interesante, no teniendo toda la información. Yo pienso que eso pasa en todos los aspectos de la vida. Porque, por ejemplo, en el hecho de una conversión, cambiar de vida. Una persona puede dar un paso y claro, Dios no le presenta todas las dificultades de una, porque si se las presenta, se puede espantar. No que poco a poco Dios le va presentando las dificultades que se vienen de un cambio de vida. O una vocación. Dios no nos pone todo lo que tenemos que hacer. Personalmente, cuando me planteé la posibilidad de entrar al seminario y ser sacerdote, yo no pensaba que terminaría arreglando techos, por ejemplo. Uno no piensa eso, ¿no? Al final dice, bueno, pues ya te van saliendo y Dios va dando unas gracias para resolver esos temas. Estoy hablando de un tema material, pero más importante evidentemente son los temas espirituales, que bueno, no puedo mencionar aquí, pero es decir, al final Dios, aunque no presenta toda la información, se fía, José. Muchas veces ocurren hechos, ya no solo personas, ¿no? Hemos dicho que San José acoge a Jesús, acoge a María, acoge personas, pero Dios también, José también acoge hechos, acontecimientos. Y ahí es lo que el Papa dice. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. A ver, ¿qué está pasando? Ya, deja de pensar, ¿qué está sucediendo? Esto es lo que hay. Y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Esto de reconciliarse con su propia historia es algo que también nos viene bien a nosotros, sobre todo cuando quizás en nuestra vida hemos cometido errores. Hay que acoger esos acontecimientos pasados y decir, a ver, esta es mi historia, esto es lo que ha pasado. Me hubiera gustado que nada de esto hubiera sucedido. Por supuesto, ya nos gustaría a todos haber hecho bien la tarea antes, pero no fue así. La vida es complicada y hay que aprender a acoger también esos errores. No porque los tomemos como buenos, de ningún modo. El pecado es pecado y es malo. Pero aprendemos a cargar con esos errores y decir, bueno, ya está, los dejo en las manos de Dios porque no los cargo solo. Yo siempre cuento la anécdota, y perdón si me repito, de esto de saber acoger los acontecimientos y reconciliar con la propia historia. El primer mundial de fútbol que yo seguí así de cabo a rabo fue Estados Unidos 94. Y el último partido fue Brasil-Italia, tiempo normal, tiempo suplementario, y se fueron a penaltis. Y el último penalti de los italianos lo tenía que patear Roberto Baggio, un italiano. El tipo se para, se cuadra, corre, tira y le pega un pelotazo, eso lo manda a Saturno. Y perdió la final, quedó campeón Brasil. De la imagen del jugador se me quedó bien grabada porque el tipo se quedó así con los brazos así en jarra, ¿no? Como, ¿qué hice? ¿Por qué la pateé así, no? Ya perdido, ya, el mundial perdido, ¿sí? Con los brazos así y como desorientado, obnubilado, como que no sabía dónde estaba. Yo me imagino que ese hombre no habrá dormido algunas noches. O sea, no sé. Pero un profesional tiene que superar eso, reconciliarse con su historia y decir, ya la embarré, pues ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a estar todas las noches pensando, ay, es que si hubiera le dado con el dedo pulgar la esquina derecha de... Mira, no, ya lo pateaste, ya lo hiciste, eso fue, acoge tu historia, déjalo allí y sigue adelante. Así como la vida cristiana, San Pablo la presenta como un deportista. Dice, ellos compiten por una corona que se marchita, nosotros por una inmarcesible, una que no se marchita. La vida cristiana tiene algo de deportividad. Ya está, no lo hiciste bien, al siguiente partido, aquí hay que jugarlo. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida
el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Es un don de Dios. Bien, la acogida de José nos invita también a acoger a los más desvalidos, sin exclusiones, a los más débiles, porque Dios elige lo que es débil. Por eso San José es padre de huérfanos y defensor también. Y así lo es Dios. Nos ordena amar al extranjero. Y por eso el Papa dice, deseo imaginar que Jesús tomó las actitudes de José, el ejemplo para la parábola del Hijo Pródigo y del Padre Misericordioso. 3 temas entonces, y ya con esto estamos cerrando para dar paso a las preguntas, si es que las hay. Ternura, valentía y acogida. 3 conceptos que aparecen repetidas veces, no solo aquí, también en los distintos documentos del Papa. Son como ideas que él tiene y que hemos intentado aquí desmenuzar. Bien, hasta aquí todo lo que hemos expuesto. No sé si hay alguna pregunta. No sé si también por el Zoom han enviado alguna pregunta. Voy a ver en el chat. Sí, también veo el chat aquí. Tampoco, no puede ser. La gente se está durmiendo entonces, eso quiere decir, delante de la pantalla. ¿Tiene una pregunta? Muy bien, ¿ya van a traer el micrófono? Bien, mientras traen el micrófono, comerciales. Mañana la misa de San José a las 7 de la noche, así que habrá sorpresas, así que los esperamos, ¿de acuerdo? Y los que no puedan venir acá, si están por allí, no voy a transmitir la misa, lo siento. Vayan a misa a su parroquia o vengan y acérquense por aquí también. Buenas noches, Padre. Gracias por darnos esta charla que es muy importante para el conocimiento de la feligresía, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué el Señor, todo lo que hace Dios es perfecto y tiene un propósito, ¿no? ¿Por qué el propósito de Dios fue no darle preponderancia a José? Dejarlo siempre, como usted dice ahí, como escondido, en segundo plano. ¿Por qué no le dio preponderancia al papel a San José? Bueno, porque es verdad que no todo el mundo ocupa un papel protagonista. Y el hecho de que uno tenga un papel secundario, digamos, secundario entre comillas, no significa que no sea importante. No es literal, pero lo había leído hace tiempo. En un edificio puede haber muchas cosas, desde arriba abajo, pero a veces quizás un tornillo que está oculto, quizás es más importante que la bandera que está arriba. La bandera luce, se ve, tal ni sé qué, pero si quitamos la bandera el edificio sigue de pie. Pero a lo mejor un perno, un tornillo que uno quita, eso ya desbarata el edificio. No necesariamente lo más vistoso siempre es lo más necesario. En este caso, evidentemente, José también se encontraba al lado de Jesús y María, como para quitarles el protagonismo. Pero su papel, si bien aparentemente no es vistoso, como hemos visto, sobre todo en las imágenes del principio, está muy presente. Su actividad, su acción es muy constante. Bien, aquí tengo una pregunta que han mandado por el Zoom, de Julio Daniel Ruano. ¿Qué fuentes o bibliografías podemos consultar para conocer más de San José? Vamos a ver, hay una biografía bastante abundante. Hay una que recomienda el Santo Padre, que está en el folleto. Hágame el favor, préstame un ratito el folleto. Gracias. Es una novela, o una biografía novelada, mejor dicho, que la menciona el Santo Padre. Si tienen el folleto, página 93, los que quizás están en internet, es el número 7 de la Carta Apostólica. El escritor polaco Jan Drobaniewski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de José. Con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Ese puede ser un buen libro
vamos, no lo recomiendo yo solamente, el Santo Padre lo recomienda y que puede servirnos. De ahí, biografías, vidas de José, virtudes. Sí hay bibliografía abundante, yo ahora no la tengo, pero pues quizás ya por interno podríamos enviar una lista de libros que puedan servirnos. Muy bien. Gracias a Julio por la pregunta. ¿No hay ninguna otra pregunta más? Buenas noches, padre, buenas noches a todos. Más que una pregunta, un comentario, ¿no? De tener la gran responsabilidad de tener al Hijo de Dios aquí en la tierra, brindarle esa ternura, brindar toda la valentía de lo que está aquí, con toda su protección y el recogimiento o acogida de tratar de ser ejemplo. Pero, y como decía aquí, lo que es una sombra de un padre, de un padre sempiterno, se podría decir, o sea, es una responsabilidad muy grande, sumamente grande, que me salta la pregunta, ¿podremos nosotros también tener ese mismo ejemplo para nuestros hijos de pronto? ¿Será eso una lección para tener un mejor comportamiento humano probablemente? Bien, sí, realmente la oportunidad que tenemos a través de esta carta apostólica de este año de San José es también subrayar la figura paterna. Yo no la había visto así. Personalmente había visto sobre todo la cuestión de, bueno, que también lo mencionó el Papa, de la devoción y la intercesión a San José, del amor a San José. Pero un amigo sí me dijo, dice, me encanta lo del año de San José porque es subrayar el papel de los padres. Una paternidad auténtica, con todas las características de un buen padre como San José. Entonces, yo creo que es una cosa muy buena que pues el Papa Francisco nos ha regalado, de las mejores, yo creo que de las mejores. O sea, todo lo que el Papa nos ha enseñado son muchísimas cosas buenas, pero esta viene en un buen momento, viene en un buen momento. Bien, voy a revisar en el chat si hay alguna otra pregunta. Tenemos 30 participantes en el Zoom. Gracias a todos ellos. Padre, a mí me ha parecido tan hermosa, una revelación maravillosa de lo que ha sido San José. Yo pienso que San José está representando al mismo Dios aquí en la tierra. El amor es infinito de Dios, esa disposición, ese desaparecer, ese simplemente hacer la voluntad de Dios. Es una cosa maravillosa y lejos de ser el desconocido de la historia, es el más grande, porque está representando al mismo Dios. Y Dios que le escogió para que custodia sus tesoros más grandes, tiene que haber reconocido lo maravilloso que es San José. Un ejemplo para todos, para todos. Muy bien, eso es, un ejemplo para todos. La misión no ha sido pequeña, es una misión grandísima y la desempeñó bien. Además que el cariño que tenemos a San José y que los santos lo han tenido, pues es inigualable, inigualable. Muy bien, yo creo que eso es todo. Hemos hecho los 45 minutos. ¿Hay alguna otra? Ah, sí, llegaron otras preguntas. Ah, gracias. Muy bien. ¿Por qué se llama San José terror de los demonios? Es una buena pregunta. No sabría contestarla. Me han mandado a estudiar. Ese es Shirley León. Ya saben, bueno, con humildad digo, miren, no lo sé. Ahora, cuando lo leí en las letanías a mí me causó una gran impresión. Y fíjense que ustedes saben que hoy, aunque no es una noticia en nuestro país, hoy justamente en España se ha aprobado la eutanasia, que es una cosa del demonio, así hay que decirlo. Justo las vísperas de San José, patrono de la buena muerte.
A mí se me hace que este año de San José, vamos, que lo revuelve al maligno y está que patea del coraje, ¿no? Y es que el demonio habitualmente aprovecha estas fiestas para burlarse de Dios. Y lo ha querido hacer así, ¿no? Triste en un país tan católico que era, ¿no? Bueno, que era. Y que justo las vísperas de San José, la aprobación de la eutanasia, bueno, ya se ve que si bien esto no responde a la pregunta, sí se ve que al demonio no le gusta San José. En alguna parte, pregunta Carlos Coronel, si en alguna parte de la Biblia se detalla la muerte de San José. No, no se detalla, solo la tradición nos dice, y parece razonable, que José murió primero. Porque, entre otras cosas, se dice por su ausencia al pie de la cruz, que si estuviera vivo habría estado allí. Y también preguntan si, bueno, ya aquí están haciendo campaña para otra charla. Dice, si habrá alguna otra charla en este año. Bueno, propiamente, y ya queda la invitación abierta, y ya con esto vamos cerrando, vamos a tener aquí un retiro el 1 de mayo. Sábado 1 de mayo es día de San José Obrero. Ese día vamos a hablar de la carta, bueno, no de toda, pero vamos a utilizar la carta del Papa Juan Pablo II, Redentoris Custos, que si no lo tienen, lo pueden comprar a la salida, en la entrada, lo pueden comprar, en la salida de la entrada da igual por donde lo pueden comprar para que vayan leyendo, y ese día, el 1 de mayo, que es día de feriado, vamos a tener ese retiro sobre la carta del Papa Juan Pablo II, el custodio del Redentor, sobre San José. Muy bien, eso es todo. Pues muchísimas gracias por venir. Hemos cumplido bastante bien con los tiempos. Hemos tardado, según esto, 46 minutos. No está mal. Ya quedará otras oportunidades para hablar de otros temas. Hemos hecho una inversión comprando las cámaras, el proyector, la pantalla, el apuntador, ¿cómo se llama? El Zoom, un poquito ya de costo. Hemos hecho una inversión para que esto tenga pues mayor alcance. Es un buen número de personas las que se han conectado. Agradecemos a todos los presentes y a todos los que se han conectado por el Zoom. Vamos a rezarle juntos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. San José, ruega por nosotros. Muchas gracias y que tengan buena noche.